Gilgamesh, subtitulado La recuperación de la obra maestra de la literatura babilónica, porque eso es lo que es. Pero antes que nada, debemos preguntarnos, ¿qué es Gilgamesh? Cuando se tradujeron por primera vez fragmentos de la epopeya de Gilgamesh, los historiadores la celebraron como el inicio de la narrativa humana. Andrew George lo calificó de algo mucho más peligroso. En el momento en que la humanidad reabrió una puerta que las civilizaciones antiguas habían sellado por una razón, dijo que las tablillas contenían conocimiento demasiado específico para ser un mito, relatos detallados de la creación, la destrucción y los límites impuestos a la vida humana. Referencias astronómicas, una luna, una estrella, varios símbolos que incluso podrían simbolizarse como un reloj de pulsera. Tecnología utilizada hace 6.000 años. Para George, la epopeya no fue la primera historia de la humanidad, fue su primera advertencia. El descubrimiento de algo que nunca se pretendió encontrar. En 1849, el explorador británico Austin Henry Laird encontró algo extraño bajo las arenas del actual Irak. Su equipo había estado explorando las ruinas de Nínive, la capital de la antigua Asiria, cuando descubrieron habitaciones revestidas con decenas de miles de tablillas de arcilla. El sitio se conoció como la Biblioteca de Asurbanipal, en honor al último gran rey asirio que gobernó entre el 668 y el 627 a.C. Muchas de las tablillas estaban rotas, algunas ennegrecidas por el fuego antiguo, pero de alguna manera el texto grabado en ellas había sobrevivido. Estos fragmentos pronto revelarían la historia más antigua jamás contada por la humanidad. Durante años, las tablillas permanecieron en el Museo Británico acumulando polvo. Entonces, en 1872, un discreto asistente del museo, George Smith, comenzó a estudiarlas. Smith era autodidacta, pero tenía un don para leer la escritura cuneiforme. Una tarde, mientras traducía una tablilla dañada del montón, se quedó paralizado. Las palabras describían una inundación tan inmensa que ahogó a todos los seres vivos, dejando solo a un hombre con vida en una gran barca llena de animales. El hombre se llamaba Utnapishtim. Smith se dio cuenta de lo que leía. Era la misma historia que la del Arca de Noé, pero miles de años más antigua. El descubrimiento conmocionó a la Inglaterra victoriana. Se creía que el libro del Génesis era el relato más antiguo de la creación y el diluvio. La traducción de Smith demostró que la versión bíblica era posterior, pues las tablillas de arcilla que estudió fueron escritas en acadio durante el reinado del rey Asurbanipal, alrededor del siglo Setu Amsan C. Y eran copias de relatos sumerios y babilónicos mucho más antiguos que databan de casi 1000 años antes. Eso significaba que la historia del diluvio mesopotámico ya existía escrita mucho antes de la compilación de la Biblia hebrea. La historia del diluvio apareció por primera vez en la epopeya de Gilgamesh, escrita en acadio, la lengua de Babilonia. El relato se había transmitido durante siglos, probablemente compuesto por primera vez alrededor del 2100 a.M., por poetas sumerios que hablaban de un poderoso rey Gilgamesh de Uruk, que buscó la vida eterna tras la muerte de su amigo Enkidu. Los eruditos actuales atribuyen a un escriba babilónico llamado Sinleki Unani, quien vivió alrededor del año 1100 a.C. la compilación de la versión final que hoy conocemos como la epopeya de Gilgamesh. En la 11ª tablilla de la epopeya, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh cómo los dioses decidieron destruir a la humanidad debido a su ruido y desafío. El dios Ea le advirtió en secreto que construyera una enorme embarcación
y la llenara con la semilla de todos los seres vivos. La tormenta duró 6 días y 6 noches hasta que toda la humanidad se convirtió en arcilla. Cuando Utnapishtim soltó una paloma y un cuervo y no regresaron, supo que las aguas habían retrocedido. Ofreció un sacrificio, y los dioses, oliendo el dulce humo, se congregaron como moscas sobre la ofrenda. Fue el primer mito diluviano registrado del mundo y posiblemente su primer apocalipsis. Smith quedó abrumado por lo que había descubierto. Los testigos dicen que saltó de su silla y corrió por el museo llorando de emoción, pero solo unos años después murió repentinamente de una enfermedad en Mesopotamia mientras buscaba más fragmentos. El asiriólogo Andrew George comentó posteriormente que abrió una puerta que nunca debimos abrir. Lo que quiso decir es que el descubrimiento de Smith hizo más que revelar una historia antigua. Desafió la idea de que la historia sagrada comenzó con la Biblia y demostró que incluso sus eventos más divinos podrían tener orígenes humanos más antiguos. Si el relato del diluvio no fue una revelación única de Dios, sino la narración de algo mucho más antiguo, ¿qué más de esas tablillas de arcilla se había tomado prestado, reescrito o modificado deliberadamente antes de llegar a nosotros? La pregunta rondaría a todo erudito que las tocara. Ya no era solo un poema. Fue el primer acto de rebelión contra los dioses, y el siguiente descubrimiento revelaría cómo la escritura misma se convirtió en un arma contra ellos. La epopeya que reescribió la creación. Cuando los eruditos recompusieron por primera vez las primeras líneas de la epopeya de Gilgamesh, Andrew George fue uno de los que percibió plenamente el peso de lo que revelaban las antiguas palabras. Posteriormente afirmó que el texto no comienza donde se supone que deben comenzar las historias de la creación. El prólogo no describe cómo surgió el mundo ni la humanidad. Comienza con Gilgamesh ya vivo reinando, y en parte divino. No hay momento de creación ni formación a partir del polvo ni del aliento divino. La humanidad simplemente existe. Para Andrew George, este detalle fue crucial. El verso que describe a Gilgamesh como 2/3 divino y 1/3 humano no era solo una forma poética de decir que era grande. Reflejaba la creencia de los antiguos mesopotámicos sobre la naturaleza humana, que las personas tenían orígenes mixtos, en parte mortales y en parte superiores, pero nunca completamente ninguno de los dos. Esta idea refutó por completo la creencia posterior presente en la Biblia de que los humanos eran una creación pura e intencional de un solo Dios. En este antiguo relato, Gilgamesh gobernaba la ciudad de Uruk, un paraíso amurallado de su propio diseño. Caminó por sus altas murallas y contempló todo lo que poseía, pero aún así se sentía vacío. Su pueblo le temía y lo llamaba cruel. George preguntó una vez en una conferencia: ¿qué dice de nosotros que el primer rey de la literatura humana lo tuviera todo menos paz, como Adán en el jardín del Edén? Gilgamesh vivió en la abundancia, pero no pudo descansar. Los dioses le habían dado poder y conocimiento, pero no satisfacción. Ese hambre insaciable se convirtió, como lo describió George, en el primer defecto humano registrado por escrito. El escriba babilónico Sinleki-un-Ninni recopiló antiguos relatos sumerios y los reformuló en una historia completa sobre el orgullo y el castigo. En su versión, los dioses no son guardianes sabios, sino supervisores celosos que resienten el creciente poder de su creación. Cuando las ambiciones de Gilgamesh empiezan a rivalizar con las suyas, envían a Enkidu, un hombre salvaje nacido de arcilla, para doblegar su arrogancia. Para George, este fue el primer testimonio de celos divinos. Una antigua advertencia: la búsqueda de la grandeza de la humanidad siempre tiene un precio.
Los mitos mesopotámicos en torno a esta epopeya eran aún más siniestros. En el Enuma Elish, los humanos se forman a partir de arcilla, mezclada con la sangre de un dios asesinado llamado Kingu. George explicó que esta no era una historia de amor ni propósito, sino de servidumbre. Los dioses crearon a la humanidad no para compartir el cielo con ellos, sino para ahorrarse el trabajo. La humanidad nació para servir, no para gobernar. George creía que esta sombría idea persistió en el tiempo reconfigurada, pero nunca borrada. Durante la traducción, notó que los primeros versos usaban una palabra en plural para creadores. Ese mismo plural aparece en Génesis 1, donde Dios es llamado Elohim, que significa los dioses. George se preguntó si ambas tradiciones provenían de una fuente común y olvidada. Una época en la que la creación fue obra de muchos poderes, no de uno solo. Si la epopeya que comenzó en la antigua Uruk podía desafiar todo lo que la humanidad creía sobre su propio origen, ¿qué se escondería en los versos que le siguieron? El próximo erudito que buscara esas respuestas descubriría lo peligroso que podía ser comprender lo que los dioses escribieron. El hombre que intentó traducir a los dioses. Para la mayoría de los estudiosos, la traducción es un acto de comprensión. Para George Smith y Andrew George se convirtió en algo más cercano a la posesión. Todo hombre que dedicó su vida a la epopeya de Gilgamesh parecía dejar una parte de sí mismo sepultada en ella. Smith murió a los 36 años en Mesopotamia, el mismo desierto donde se encontraron las tablillas. Investigadores posteriores murmuraron que murió demasiado cerca del texto, aunque la causa oficial fue disentería. Lo que inquietó a la gente fue que varios eruditos que estudiaron las tablillas después de Smith comenzaron a relatar las mismas experiencias extrañas. Algunos dijeron haber oído voces bajas susurrando en acadio mientras trabajaban hasta altas horas de la noche. Otros describieron sueños vívidos, llenos de palabras que no entendieron al despertar. Los sonidos eran rítmicos como cánticos, pero nadie podía explicar de dónde provenían ni por qué los sueños siempre se detenían al abandonar el proyecto. Andrew George, quien posteriormente reconstruiría la epopeya completa a partir de más de 300 fragmentos rotos, trabajó principalmente en silencio. Sus colegas dijeron que se volvió retraído viviendo como un exiliado. Describió la obra como una especie de fantasma. A veces, mientras leía en voz alta las tablillas, se detenía a media frase y observaba las palabras como si cambiaran ante él. La epopeya misma parece comprender lo que el lenguaje puede hacer. En la tablilla 2. El hombre salvaje. Enkidu conoce a una mujer del templo llamada Shamat, enviada para domesticarlo. Enkidu vive como un animal corriendo con gacelas y bebiendo de los ríos sin ser tocado por la vida humana. Shamat usa la palabra el canto y la ternura para alejarlo del desierto. El texto dice: la ramera habló y su mente se ensanchó. Sus palabras despertaron en él la conciencia de sí mismo, enseñándole lo que significa ser humano. Es uno de los primeros momentos de la literatura donde el lenguaje mismo transforma la naturaleza de un ser. George solía decir que esa frase lo atormentaba. Le hizo preguntarse si los traductores experimentaban lo mismo convirtiéndose en algo nuevo cada vez que extraían significado de palabras antiguas. Confesó en privado que cuanto más traducía, menos se sentía autor de sus propias frases. A veces siento que el texto me traduce, le dijo a un entrevistador. Sus notas comenzaron a pasar de la descripción a la recreación. En lugar de Gilgamesh llora, escribía: lloro. Al leer el verso, el que vio lo profundo, George empezó a usar el presente diciendo:
Veo lo profundo. Los estudiantes lo notaron y lo consideraron poético. Sus amigos pensaron que era cansancio, pero el propio George dijo que las palabras tenían voluntad propia. En las tradiciones antiguas, las palabras tenían poder. En el misticismo judío se creía que pronunciar mal el nombre divino podía acarrear locura o la muerte. Andrew George solía comparar esta idea con lo que él mismo enfrentó en su obra. El idioma acadio usado en las tablillas de Gilgamesh no era una lengua común. Era el idioma de sacerdotes y magos usado en oraciones, juramentos y maldiciones. Traducirlo era más que simplemente leer. Significaba pronunciar los mismos sonidos que los antiguos escribas usaban cuando invocaban a sus dioses o intentaban ahuyentar a los espíritus malignos. George se dio cuenta de que cada traducción era en cierto sentido una recreación de esos rituales. Empezó a preguntarse si las tablillas se habían escrito así a propósito, no solo para contar una historia, sino para representar algo al leerlas en voz alta. Hacia el final de su trabajo, empezó a notar algo que no podía explicar. Ciertos pasajes no se mantenían coherentes al traducirlos. Cada vez que regresaba el significado parecía cambiar. Los leís y se borran solos, escribió en sus notas. Cuando se le presionó para que explicara, describió un fragmento que parecía diferente a todos los demás. El texto giraba sobre sí mismo, terminando exactamente donde comenzaba, como si quisiera atrapar al lector en su interior. Esa fue la única tablilla que nunca pudo completar, y se convirtió en la que más lo atormentó. La tablilla oculta que no debería existir. Durante siglos se creyó que la epopeya de Gilgamesh terminaba con la tablilla 12, el enigmático capítulo donde Enkidu, de alguna manera, regresa de la muerte. El texto muestra a Gilgamesh hablando con su amigo fallecido hace mucho tiempo, preguntándole cómo es la vida en el inframundo. Los eruditos han tenido dificultades para explicarlo. En las tablillas anteriores, Enkidu ya había llorado su muerte y sido enterrado. Su muerte se produjo después de que él y Gilgamesh mataran al toro del cielo y al guardián Humbaba, actos ambos que desafiaron a los dioses. Como castigo por su arrogancia, los dioses decretaron que uno de los dos amigos debía morir y eligieron a Enkidu. Aquejado por la enfermedad y terribles visiones del inframundo, maldijo su destino y murió en agonía. Sin embargo, en la tablilla 12, vuelve a caminar y hablar. El final se siente desconectado, casi prohibido. Se lee como una intrusión de otro mundo, una escena que no debería existir dentro de la misma historia. Andrew George solía describir la tableta 12 como un problema que se niega a morir. Explicó que estaba escrito en un dialecto y estilo diferentes, a diferencia de las tablillas anteriores, lo que sugiere que se había añadido posteriormente a partir de una fuente sumeria más antigua. Para él, no se trataba de una simple continuación, sino de una interrupción. No se trata de una resurrección en el sentido sagrado, afirmó. Es una intrusión. Los muertos vuelven a cruzar, pero no porque los dioses lo permitan. La escena no transmite la paz de la misericordia divina. En cambio, muestra una amistad que desafía la ley cósmica, una voz humana que llega hasta la tierra de los muertos. Para George, esto fue lo que hizo a Gilgamesh extraordinario. Fue la primera historia que se preguntó si el amor o el dolor podían vencer a la muerte misma. Entonces surgió un nuevo enigma. En 2021, un equipo arqueológico que trabajaba cerca de Mosul, Irak, no lejos de la antigua Nínive, desenterró, según se informa, un pequeño fragmento de arcilla escrito en cuneiforme invertido. Las marcas parecían estar al revés, como si solo se leyeran reflejadas. Nunca se publicó un documento oficial, pero en círculos académicos comenzaron a rumorearse que era la 13ª tablilla. Las fotografías circularon en privado y se decía que George las había revisado.
Nunca lo confirmó públicamente, pero un estudiante lo recuerda diciendo: si es real, no pertenece a los vivos. Los lingüistas que examinaron las imágenes afirmaron que se podía leer una sola línea. Quien lee, despierta lo que duerme. El patrón del texto invertido se asemejaba al utilizado en los antiguos hechizos funerarios mesopotámicos, en particular en el descenso de Ishtar, donde se utilizaba la escritura especular para los mensajes dirigidos a los muertos. La tablilla, según se rumorea, no continuaba la historia de Enkidu. En cambio, parecía un comentario sobre el acto mismo de leer. Parecía una advertencia para cualquiera que intentara extraer significado de palabras que una vez hablaron a los dioses. George se negó a considerarlo auténtico, pero nunca lo descartó. Algunos textos, le dijo a un colega, no fueron escritos para ser leídos. Fueron escritos para obedecerle. La tablilla 12 y la supuesta tablilla 13 estaban conectadas no por una historia, sino por un propósito. Ambos desafiaron la línea entre la vida y la muerte, uno mediante la narrativa, el otro mediante el ritual. La conclusión final de Andrew George sobre las tablillas no fue reconfortante. Si la tablilla 12 y la supuesta tablilla 13 estaban conectadas, entonces no eran simplemente mitos sobre la muerte y el retorno. Eran advertencias escritas en el lenguaje de los dioses e instrucciones que solo los mortales estarían lo suficientemente desesperados como para leer. Y si esas instrucciones no eran para nosotros, la pregunta que repetía en sus notas era aterradora. ¿Qué sucede cuando los vivos leen lo que está escrito para los muertos? Los dioses que se alimentan de la muerte. La epopeya de Gilgamesh suele interpretarse como una historia sobre la mortalidad, pero Andrew George creía que su verdadero tema es mucho más oscuro. No se trata solo del miedo a la muerte, dijo una vez. Se trata de alimentarla. Al estudiar las tablillas con atención, encontró una imagen repetida. Los dioses se deleitan con el aroma del sacrificio. Tras la muerte de Gilgamesh y Enkidu de Humbaba, el guardián del bosque de cedros, y posteriormente del toro celestial, los dioses se enfurecen. Para compensar la ofensa, decretan que uno de los dos hombres debe morir. La muerte de Enkidu se presenta como un castigo, pero George argumentó que el texto sugiere algo más. Los dioses se congregan como moscas sobre el sacrificio. Esa frase, señaló, es la descripción más antigua del apetito divino. Esta idea de alimentar la divinidad mediante el sufrimiento humano no es exclusiva de Gilgamesh. También aparece en la Biblia. En Éxodo 29 se describe a Dios deleitándose en el agradable aroma de los holocaustos. La frase Akadia Re Inashi, usada en la epopeya, significa lo mismo, el aroma de la humanidad. Ambas tradiciones comparten la creencia de que la satisfacción divina proviene de la muerte, que el acto de sacrificio mantiene la estabilidad del cosmos. En Mesopotamia, las familias dejaban comida y bebida ante las estatuas de sus dioses para que estas figuras divinas pudieran comer. Los templos también funcionaban como cocinas. El sistema de adoración se basaba en alimentar lo que los humanos más temían, las fuerzas invisibles que regían su destino. George señaló una línea omitida que encontró mencionada en una tablilla de comentarios dañada. Beben el aroma de los muertos. Él creía que esta frase no era simbólica, sino una declaración literal de fe. Para los antiguos mesopotámicos, los dioses no vivían de la luz, el aire, ni el poder divino. Vivían de la energía que emanaba de la muerte misma. El momento en que la vida terminaba y algo eterno se liberaba. Cada muerte, en su opinión, alimentaba a los dioses y mantenía el equilibrio del universo. Esto significaba que la muerte de Enkidu en la historia no era solo un castigo por matar al toro celestial. Formaba parte de un sistema de generosidad,
Los dioses exigieron la vida y Enkidu se convirtió en su ofrenda. El dolor de Gilgamesh, su luto, sus lágrimas e incluso sus narraciones se convirtieron en parte de esa misma ofrenda. Cada vez que la gente recordaba a los muertos o contaba la historia, repetían el acto que alimentaba a los dioses. La supuesta 13ª tablilla parecía confirmar esta idea. Su verso, "Quien lee despierta lo que duerme", adquirió un nuevo significado para George. Si la tablilla 2 mostraba el espíritu de Enkidu hablándole a Gilgamesh desde el inframundo, la tablilla 13 advertía que leer esas mismas palabras podía provocar que lo mismo sucediera de nuevo. Cada vez que la historia se leía o se recitaba en voz alta, podía simbólicamente llamar a los muertos a la conciencia, manteniendo su presencia y el poder de los dioses activos entre los vivos. La conclusión de George fue inquietante. Si los dioses se fortalecieron con el dolor humano, entonces necesitaban que la gente siguiera llorando y recordando. Olvidar los mataría de hambre. Recordar los mantiene vivos. La epopeya de Gilgamesh temía sobrevive precisamente por eso, porque aún cumple la misma función ancestral, mantiene vivo el ciclo de muerte, memoria y ansia divina. Si esa creencia es cierta, entonces la inmortalidad no es un regalo de los dioses, sino su mayor amenaza. Un mundo sin muerte acabaría con su poder. Y esa, creía George, es la razón por la que la epopeya de Gilgamesh aún perdura, porque los dioses no la dejarán morir. La epopeya que no se quedó muerta. Cuando Andrew George se jubiló de la docencia, creyó haber concluido la obra de su vida. Pero la epopeya de Gilgamesh se negó a detenerse. A los pocos meses de su última conferencia comenzaron a aparecer nuevos fragmentos. Algunos se vendieron anónimamente a museos, otros aparecieron en colecciones privadas sin un registro claro de su procedencia. Cada fragmento añadía versos que los académicos nunca habían visto antes, pero la gramática y el vocabulario eran innegablemente auténticos. Las primeras aparecieron en 2003 y continuaron apareciendo hasta bien entrada la década siguiente. Muchas contenían caracteres que no se correspondían con ningún estilo cuneiforme conocido, como si hubieran sido copiados por alguien que entendía el idioma, pero no la escritura tradicional. Para los investigadores, este extraño resurgimiento resultó casi sobrenatural. George lo describió como el texto que se reescribía a sí mismo a través de la historia. Cada generación parecía descubrir suficiente material nuevo para mantener viva la historia. Los científicos comenzaron a usar imágenes infrarrojas y ultravioleta para estudiar las tablillas dañadas, y los resultados ahondaron aún más el misterio. Ocultas bajo la escritura visible, encontraron tenues impresiones. Signos fantasma, como los llamó un investigador, que cambiaban de forma bajo la luz espectral. En algunos lugares aparecieron nuevas palabras donde antes solo había grietas. Al volver a escanearlos días después, esas mismas manchas se veían diferentes. Luego vinieron las reconstrucciones digitales. La inteligencia artificial entrenada en lenguas antiguas comenzó a generar las partes faltantes del texto, prediciendo lo que podrían haber escrito los primeros escribas. Los resultados no fueron aleatorios. Las versiones de la IA produjeron nuevos versos con sentido gramatical y narrativo, como si el poema se completara solo a través de la máquina. Un programa incluso produjo una frase que no aparecía en ningún registro conocido: "Yo soy quien perdura". George dijo en voz baja: "Eso es exactamente lo que Gilgamesh habría dicho". La epopeya misma contiene una escena que refleja esta misteriosa supervivencia. En la tablilla 11 Utnapishtim le habla a Gilgamesh de la planta de la vida que restaura la juventud. Gilgamesh la recupera, pero antes de que pueda usarla, una serpiente se la roba y se renueva. El poder de la planta no se pierde, simplemente cambia de forma.
George observó el mismo patrón en la perdurabilidad de la epopeya. Cada vez que el texto se daña, se olvida o se reescribe, regresa con una nueva forma. Como la serpiente, la historia se alimenta de la descomposición para mantenerse viva. Para algunos, los paralelismos resultaron inquietantes. Los eruditos religiosos lo compararon con el inicio del Evangelio de Juan, donde dice: en ese pasaje, la palabra o logos representa la palabra divina que se convierte en vida misma a través de la creación. Argumentaron que Gilgamesh se comporta de manera similar. Sus palabras siguen dando vida a la historia cada vez que se pronuncian o leen. En ese sentido, la epopeya se convirtió en una versión prebíblica de la palabra viva, sobreviviendo a través de la memoria humana y la narración. La historia ya no necesitaba a su autor. Vivió gracias a las personas que lo revivieron una y otra vez. George dijo una vez que cada persona que lee Gilgamesh forma parte de su renacimiento. Cada lectura completa, el ritual, escribió: vive a través de nosotros porque no podemos dejar de pronunciarlo, lo que nos lleva de vuelta a su súplica final, no de decodificar más, sino de escuchar antes de que el ciclo comience de nuevo. Antes de morir, por favor, escucha. En sus últimas conferencias públicas, Andrew George solía comenzar con las mismas palabras tranquilas: antes de morir, por favor, escuchen. Quienes asistieron comentaron que su voz tenía un tono de urgencia más que de despedida. Ya no hablaba como un historiador que describe un texto antiguo. Habló como un hombre que había visto demasiado en su interior. Lo que reveló en esos últimos años inquietó a muchos de sus colegas. Advirtió que la humanidad estaba empezando a seguir el mismo camino que la condenó. La antigua búsqueda de la inmortalidad, una vez tallada en arcilla, se estaba reconstruyendo en circuitos y código. George recordaba a menudo a sus alumnos que el mayor error de Gilgamesh no fue su crueldad ni su orgullo, sino su negativa a aceptar límites. Cuando murió su amigo Enkidu Gilgamesh, no soportó la idea de un final. Cruzó desiertos, montañas y mares en busca de la vida eterna solo para enterarse de que la muerte era el destino de toda la humanidad. Sin embargo, en los laboratorios modernos, George vio resurgir la misma hambre. La inteligencia artificial, la clonación, la conciencia digital y el sueño de transferir la mente humana a las máquinas. Todas eran nuevas versiones de la misma antigua obsesión. Seguimos persiguiendo aquello que lo destruyó, dijo. En la última tablilla de la epopeya Gilgamesh, se da cuenta de que las grandes murallas que construyó alrededor de Uruk permanecerán mucho después de su muerte. Durante siglos, los lectores interpretaron esto como un mensaje sobre dejar un legado perdurable. Andrew George no estuvo de acuerdo. Argumentó que los dioses permitieron a Gilgamesh construir esos muros no como recompensa, sino como una prueba. Le permitieron creer que había conquistado el tiempo para que sintiera el dolor de ver caer todo lo que había creado. Para George, los muros no eran símbolos de éxito. Eran recordatorios de que todo logro humano, por grande que fuera, algún día desaparecería. Encontró esa misma advertencia reflejada en la supuesta 13ª placa. Según los pocos que afirmaron haber leído la línea, terminaba con las palabras: quien reconstruye lo que se ahogó, lo reconstruirá. George la calificó como la frase más aterradora jamás escrita. Sugería que cada vez que la humanidad intenta reconstruir lo que la naturaleza o el tiempo han arrebatado, repite el mismo castigo. Cada civilización que redescubre a Gilgamesh acaba por imitarlo, buscando la inmortalidad, desafiando sus límites y derrumbándose bajo el peso de su ambición. Para George, la epopeya de Gilgamesh ya no es solo una historia antigua. Es una advertencia sobre el futuro. Creía que los escribas que lo escribieron por primera vez comprendían una verdad que la gente moderna aún ignora. La muerte da valor a la vida. Sin ella, el amor, la valentía y el propósito pierden su significado. Les dijo a sus alumnos: antes de morir, por favor, escuchen. La maldición de Gilgamesh es que nunca aprendemos.
Lo que quiere que la gente vea es que el mensaje de las epopeyas sigue vigente hoy en día, aunque nadie recorra desiertos en busca de la vida eterna. La humanidad moderna intenta escapar de la muerte de maneras más discretas, persiguiendo la juventud, aferrándose a la tecnología y construyendo versiones digitales de nosotros mismos que nunca se desvanecen. Las personas vuelcan sus vidas en pantallas, datos y legados con la esperanza de ser recordadas para siempre. George advierte que esta obsesión por la eternidad nos ciega al simple hecho de que el significado solo existe porque el tiempo se agota. Su mensaje es claro. La epopeya de Gilgamesh nunca se trató solo de la búsqueda de la inmortalidad de un hombre. Se trata de la nuestra. Nuestro constante intento de superar nuestros límites, en lugar de vivir plenamente dentro de ellos. Y esa búsqueda, dijo, sigue en curso.